Quiero que vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 14, Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, y de allí pasaremos al versículo 26. Ese es el primer versículo de 3 que vamos a estar leyendo. Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, y de allí pasamos al 26. Dice la palabra del Señor: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Vamos a leer 3 textos. Juan capítulo 16, versículo 7 y versículo 8, y de allí pasaremos del versículo 13 al versículo 15. Vamos a leer el versículo 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 13 y versículo 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo del 16 al 26. Romanos capítulo 8, y vamos a estar leyendo desde el versículo 16 hasta el versículo 26, y esto lo hacemos evidentemente para adentrar a nuestra enseñanza. ¿Amén? Desde el versículo 16, hermanos, dice: el Espíritu mismo, hablando por supuesto del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, preste mucha atención, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede
por los santos. Oremos, hermanos. Señor, en esta mañana queremos una vez más presentarnos delante de ti, Señor. Queremos agradecerte en esta mañana por esta nueva enseñanza, la número 7, Señor, pero la número 2 de esta gloriosa doctrina fundamental para todo creyente llamada neumatología. Señor, ayúdanos a que en este lugar enseñemos siempre la palabra santa y sacra, que enseñemos siempre, Padre Celestial, la palabra llena de tu gracia y de tu gloria, y que en esta mañana, Señor, podamos enseñarla de acuerdo a tu perfecta voluntad. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos hablando sobre el Espíritu Santo, ¿no? Esa es la enseñanza que ya llevamos por 6 semanas y evidentemente hoy entraremos a la número 7. Hemos utilizado 3 textos bíblicos y como usted los ha leído junto conmigo, estos 3 textos bíblicos ¿a quién apuntan? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Tanto Juan 14 como Juan 16 y Romanos capítulo 8, hablando, por supuesto, de vivir en el Espíritu. Hace 8 días iniciamos esta serie llamada neumatología. Ahora, ¿qué es la neumatología? Es la doctrina del Espíritu Santo o el carácter del Espíritu Santo. Y permítame decir esto, miren, toda iglesia de sana doctrina, toda iglesia que diga que definitivamente predica el mensaje correcto de Cristo, no puede obviar o no puede pasar de dejar de predicar esta enseñanza. Y la respuesta es muy clara. Si hiciéramos la pregunta ¿por qué? Porque nosotros creemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo que vino a guiarnos en este mundo. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, vamos a recordar entonces lo que vimos hace 8 días. Mire, hace 8 días hablamos por la palabra escrita de Dios que el Espíritu Santo, o mejor, definimos que era neumatología. La palabra neumatología dijimos que viene del griego neuma y significa viento. ¿Qué más significa? Espíritu. Pero también dijimos que esta palabra, según su división, tiene una siguiente palabra y es logos. Y la palabra logos, ¿qué significa, hermanos? Tratado, significa discurso y significa estudio. Por lo tanto, la doctrina del Espíritu Santo o la neumatología trata solamente de la persona del Espíritu Santo. Y obviamente estaremos, como lo dije hace muchas semanas, estaremos mucho tiempo aquí, hermanos, predicando, porque es necesario que usted entienda claramente la doctrina del Espíritu Santo. Amén. Hace 8 días vimos la personalidad del Espíritu Santo. Creo que usted se acuerda. Y dentro de la personalidad del Espíritu Santo dijimos varias cosas. Como punto número 1, dijimos que el Espíritu Santo posee inteligencia. ¿Se acuerda usted? Inteligencia. Como punto número 2, dijimos que el Espíritu Santo posee voluntad. Dijimos también que el Espíritu Santo posee poder. También observamos por la palabra que el Espíritu Santo posee conocimiento. Y finalizamos diciendo que el Espíritu Santo es la fuente del amor de todo cristiano. Es decir, si nosotros, sabiendo que el Espíritu Santo mora en nosotros y no tenemos amor, y por el contrario hay amargura en nuestras vidas que se nota, pues debemos preguntarnos si realmente somos creyentes, ¿sí o no? Y si realmente el Espíritu Santo mora en nosotros. Hoy vamos a ver, hermanos, una nueva enseñanza, y usted que está anotando,
Hoy estaremos viendo los actos personales del Espíritu Santo. Los actos personales del Espíritu Santo. Antes de iniciar, quiero preguntar o hacerle una pregunta. ¿Por qué usted y yo actuamos como seres humanos? Vuelvo y pregunto. ¿Por qué usted y yo actuamos como seres humanos? La respuesta es muy sencilla. Porque somos seres humanos. ¿Cierto? Esa es la respuesta ecuánime y verdadera. Pero permítame hacerle otra pregunta hablando del Espíritu. ¿Por qué el Espíritu Santo actúa como una persona? Evidentemente, porque el Espíritu Santo es una persona. Porque el Espíritu Santo hace parte de la Trinidad. Y cuando hacemos, por supuesto, el estudio de la Trinidad, nos damos cuenta que está Dios Padre, ¿verdad? Dios Hijo y Dios Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo hace parte de la Trinidad como tercera persona. Entonces, hermanos, iniciemos viendo los actos del Espíritu Santo, las actuaciones en las cuales Él está. Y como punto número 1, hermanos, el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla. Y ojo con esto, debemos tener mucho cuidado cuando interpretamos esta primera actuación dentro del concepto del Espíritu Santo. Quiero que usted me acompañe a Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos capítulo 13, versículo 2. La manera en que Él actúa. Hechos capítulo 13, versículo 2. Ya lo tiene usted, ¿cierto, hermano? Amén. Mire lo que dice la palabra: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Allí, ¿quién estaba hablando? ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Lucas claramente registra que el Espíritu Santo de Dios fue quien apartó a Bernabé y a Saulo para la obra. Y es lo mismo que hoy en día el Espíritu Santo hace. Él es el que toma al que Él quiere para la obra suya. En el Nuevo Testamento, hermanos, entonces vemos cómo aparece en escena el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a venir, ¿cierto? Y que el Espíritu Santo nos iba a dar a conocer todas aquellas cosas que el Señor le iba a mostrar o le iba a decir. Ahora bien, hermanos, en el primer viaje misionero de Bernabé y Pablo, el Espíritu Santo de Dios habló y dijo claramente, mire el versículo 2, apartadme, ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fue el Espíritu Santo de Dios, hermanos amados, quien llamó a Saulo. Fue el Espíritu de Dios quien llamó a Bernabé para la obra que él mismo había preparado. Por lo tanto, hermanos, es el Espíritu de Dios quien llama, o mejor, es Dios a través de su Espíritu que llama al ministro a servirle a Cristo. Cuando Dios llama a alguien a su servicio, Dios no lo llama para que viva solamente en color de rosas. Si usted me permite esta expresión, los verdaderos ministros de Dios deben pasar por diferentes situaciones, entre esas situaciones difíciles. Pero lastimosamente hoy en día el Evangelio está tan pervertido que ya no es la obra y ya no es el Espíritu de Dios quien llama a servir, sino que es el hombre, asumiendo que el hombre es el Espíritu Santo. Creo que usted me entiende, ¿cierto?
El Espíritu Santo, hermano, habla. Y quiero preguntarle, en este tiempo de confusión, en este tiempo de decadencia espiritual, ¿el Espíritu Santo todavía sigue hablando? Sí. Por eso hay algo llamado gracia general y hay una gracia común o particular que solamente el Espíritu de Dios, hablando del pecado, Él la está sosteniendo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿acaso el tiempo que estamos viviendo no es un tiempo terrible, hermanos? Lo decíamos hace 8 días. Hoy en día los niños se visten como niñas y las niñas se visten como niños. Gloria a Dios, hermanos, por esta enseñanza sobre la ropa modesta. Gloria a Dios. Y gloria a Dios por esta enseñanza sobre el Espíritu, porque se debe dejar claro en esta mañana que el Espíritu Santo todavía sigue hablando y seguirá hablando. Y la enseñanza de esta mañana en la escuela dominical fue clara, fue preciosa, fue totalmente cristocéntrica. Y si usted, hermana, que la escuchó, no la pone en práctica, quiero decirte que vas a venir cada 8 días a perder el tiempo. Acompáñeme a Hechos capítulo 8, 29. Hechos capítulo 8, versículo 29. Hechos 8, versículo 29. Estamos hablando de que el Espíritu Santo habla, ¿no? Habla. Versículo 29, y el Espíritu, nótese que está en mayúscula, dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Allí, ¿quién estuvo hablando? El Espíritu de Dios. Hoy en día, amados hermanos, muchos vienen o van a las iglesias buscando que el Espíritu de Dios les hable a través del pastor, ¿cierto? A través del profeta, a través del invitado. Y nosotros solamente deberíamos asistir al culto para que Dios nos hable, nos corrija y nos cambie todas aquellas malas actitudes y todos aquellos pecados que tenemos. Pero esto lo hace el Señor a través de su palabra. El canon ya está cerrado, hermanos. ¿Qué más necesitamos? Solo necesitamos estos libros que Dios ha puesto allí. Y yo creo que en esta mañana el Señor nos ha hablado, amén, y nos está hablando. La iglesia primitiva, o mejor, en la iglesia primitiva, la obra de esa iglesia, ¿sabe quién la dirigía? El Espíritu Santo, no el hombre. Porque hay incorrectas interpretaciones donde se pone a Pablo prácticamente como Espíritu Santo, pero es el Espíritu de Dios quien dirigía la iglesia primitiva. Y quiero preguntarte, en este tiempo, ¿quién dirige la iglesia del Señor? El Espíritu Santo. Estoy hablando de la iglesia del Señor, no de la iglesia local. La iglesia local, lastimosamente, se están levantando hombres no piadosos que son como lobos que devoran a las ovejas, hermanos. Y el problema también radica en la falta de estudio, en la falta de preparación de las ovejas. Porque como lo venimos diciendo, solamente venimos cuando nos conviene venir. Pero si fuéramos 100% bíblicos, estaríamos aquí. Entonces quiero dejar claro en esta mañana que el Espíritu Santo habló en la iglesia primitiva, habló en toda la historia de la iglesia y sigue hablando en este tiempo. Amén. Usted necesita que Dios le hable, vaya a la palabra. Usted necesita tomar una decisión, permita que el Espíritu de Cristo lo guíe. No se ponga a buscar nuevas revelaciones, o no se ponga a pedir el consejo al hombre. Vaya a la palabra, allí está la guianza del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? Amén. Vamos a mirar el segundo acto del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo intercede. El Espíritu Santo intercede. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Ya lo leímos, ¿verdad? Sí. Pero vamos a volverlo a leer. Romanos capítulo 8, versículo 26 y versículo 27. Yo felicito a los hermanos que estén anotando. El Señor les bendiga por eso. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que, hermanos, indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede ¿por quién? Por los santos. Por los santos. El Espíritu Santo, según la palabra escrita de Dios, intercede por todos los santos. Pero no intercede como Él quiere hacerlo, sino que el Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios. Es decir, esta palabra interceder significa que el Espíritu Santo, cuando va delante de Dios, hace varias cosas. Lo primero es que el Espíritu Santo aboga por usted y por mí. Eso hace el Espíritu Santo. Lo segundo que hace el Espíritu Santo es que Él habla por usted y por mí. Lo tercero que Él hace es que el Espíritu Santo intermedia por usted y por mí. Lo cuarto que el Espíritu Santo hace es que Él interviene. Es decir, el Espíritu Santo vino a ser un mediador, un intercesor para los santos de Cristo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que vamos a orar al Señor, pero usted no sabe cómo orar? O no sabe cómo pedir. Es en ese mismo instante donde esta tarea tan gloriosa del Espíritu Santo se cumple. Es decir, el Espíritu Santo comienza a interceder por todos los santos. Ahora, esta palabra santo es solamente para aquellos que han nacido de nuevo, ¿no? No es para todo el mundo. Y tampoco está hablando, por supuesto, de los santos que las iglesias católicas adoran. Se debe también aclarar eso. Esta palabra santo está llevando a entender a aquellos hombres y mujeres de Dios que viven para Cristo, que predican a Cristo y que sin importar lo que suceda, están allí siempre dispuestos para Cristo. Amén. Ahora, hermanos, la Biblia enseña en Romanos capítulo 8 que el Espíritu Santo intercede con gemidos. Esta palabra gemidos significa con un sonido o con una voz que expresa dolor, que expresa sentimientos y que expresa sensaciones. Acordémonos que el Espíritu Santo es una persona y Él también siente, y lo vamos a ver. El Espíritu Santo de Dios intercede con gemidos indecibles. Permítame ahondar un poco más en esta palabra indecibles. La palabra indecible viene de una palabra griega llamada alaletos o laleo, que son palabras inexpresables. Vuelvo y le repito, la palabra indecible es una palabra griega compuesta por dos palabras, alaletos laleo, así, alaletos laleo, que significa palabras inexpresables. Y esto significa que lo que el Espíritu Santo está hablando son palabras o es un lenguaje que solamente el Padre y Cristo lo pueden entender. Permítame enseñarle lo siguiente. Se nos ha dicho claramente y correctamente que en este tiempo los dones del Espíritu, entre esos el don de hablar en nuevas lenguas, ha cesado, y es correcto. Pero se debe dejar muy claro que el don de lenguas sí existe en la eternidad, y las lenguas
que usted y yo no entendemos, el Espíritu Santo, o mejor dicho, la Trinidad, sí la entiende. Es por esto que usted y yo ya no necesitamos, hermanos, y lo dejo por sentado, no necesitamos hablar en nuevas lenguas, lenguas que no entendemos. Y el apóstol Pablo en Primera de Corintios lo deja claro. Él dice que es mejor hablar, él pone una cantidad de palabras, pero que las personas las entiendan, a hablar una cantidad de palabras que evidentemente no se entienden. El Espíritu Santo, junto con nuestro Señor Jesucristo, intercede por usted y por mí. Yo he escuchado de hermanas y hermanos que han dicho: me voy para mi iglesia a interceder. Vamos a interceder por todos los santos. Un momento. Nosotros clamamos a Cristo, rogamos a Cristo, oramos al Señor, ¿verdad? Pedimos su gracia, pero en la eternidad ya tenemos un intercesor. Y ese intercesor, día y noche, si pudiéramos decirlo, intercede con palabras indecibles delante de Dios, por usted y por mí. Hermano, ¿cuántas veces usted no ha estado a punto, y yo, de caer? Creo que muchas veces. ¿Cierto que sí? Pero ha sido solamente la gracia del Señor que nos ha guardado y que ha permitido, mi amado Dios, por esa gloriosa intercesión del Espíritu Santo, que usted como santo del Señor no caiga. Hemos dicho que el Espíritu Santo habla, hemos dicho que el Espíritu Santo intercede, y también en esta mañana quiero decir que el Espíritu Santo de Dios testifica. No sin antes decirle, hermanos, para terminar el punto 2, usted no se preocupe por las palabras indecibles que el Espíritu Santo habla. Usted no se meta a hacer ese teólogo y empezar a buscar allí qué es lo que el Espíritu Santo habla. No se preocupe. Simplemente descanse o descansemos en que el Señor, a través de su Espíritu, intercede por nosotros. Amén. Amén. El punto número 3 es este: el Espíritu Santo testifica. Vaya conmigo a Juan capítulo 15, versículo 26. Juan capítulo 15, versículo 26. Vuelvo y repito, Juan capítulo 15, versículo 26. Yo creo que usted ya lo tiene, ¿verdad? Amén. Dice: pero cuando venga, ¿quién? El Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Mira lo que dice: Él dará testimonio acerca de mí. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan, hermanos, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 6 y 7. Estamos hablando de que el Espíritu Santo testifica, ¿verdad? Dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da ¿qué? Testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ahora, hermanos, ¿qué significa la palabra testificar? O coloquémoslo de una manera más clara: ¿qué es testificar? La palabra testificar significa dar una prueba o una demostración de algo. Eso es testificar. Pero el diccionario también dice esto: testificar es afirmar o probar
una cosa mediante testigos o documentos. Notes, hermanos, que Jesús mismo está aclarando que el Espíritu Santo dará ¿qué? Testimonio. Pero testimonio acerca de qué o de quién? Acerca de Él, ¿cierto? Ahí lo dice claramente, acerca de Él, es decir, acerca de Jesús. Y cuando usted y yo estudiamos las Sagradas Escrituras, pues nos vamos a dar cuenta de que evidentemente el Espíritu Santo siempre está dando testimonio de Cristo. ¿Esto es claro para usted, hermano? En otras palabras, el Espíritu Santo vino a testificar, el Espíritu Santo vino a dar gloria, el Espíritu Santo vino a dar honra, el Espíritu Santo vino a dar imperio, el Espíritu Santo vino a dar el poder, la alabanza solamente a Cristo. Y si el Espíritu Santo no le quita la gloria a Cristo, ¿por qué hay hombres que lo hacen? ¿Ah? ¿Cuántas veces o en cuántas ocasiones posiblemente usted, sin darse cuenta, le ha quitado la gloria a Cristo? Y posiblemente hemos dicho, esto que yo tengo es gracias a mi trabajo, a mi esfuerzo, a mis palabras, a lo que yo hago, pero todo lo que tenemos, y siempre debemos dejarlo en claro, es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo. El Espíritu de Dios vino a testificar, amén, pero vino a testificar del poder inmensurable de Cristo. Y eso es lo que toda iglesia cristocéntrica debe hacer, testificar desde que inicia el culto hasta que termina el culto de Cristo. El único digno de ser exaltado es Cristo. Gloria a Dios por los hermanos que predican, bendito sea el nombre de Dios. Pero la única persona a la cual se le debe dar gloria es a Cristo. ¿Sí o no? Solamente a Cristo. Por eso le dije a usted que nadie puede reemplazar la obra de Cristo por la del Espíritu. Nadie puede hacer eso. Porque aunque el Espíritu Santo nos ayuda, aunque el Espíritu Santo nos consuela, aunque el Espíritu Santo nos recuerda, fue Cristo quien dio la vida por usted y por mí. Mateo capítulo 1 versículo 21, no lo busque para que lo tenga como referencia y lo note. Dice la palabra hablando de Cristo que iba a venir un Salvador, que iba a liberar a su pueblo, no a todos los hombres, solamente a su pueblo.